La oscura historia de Albert Fish, el asesino caníbal. Hoy exploraremos la inquietante historia de Albert Fish, uno de los asesinos más notorios de la historia de Estados Unidos. Un caso que nos sumerge en la mente de un verdadero monstruo. Nacido en Washington, D.C., hijo de Randall Fish, según él, fue nombrado así a causa de Hamilton Fish, un familiar lejano. Su padre era 43 años mayor que su madre. Albert era el hijo más joven y tuvo 3 hermanos, Walter, Annie y Edward Fish. Muchos miembros de su familia padecieron enfermedades mentales y alguno sufrió manía religiosa. Su padre fue capitán de un barco de río, pero para 1870 se desempeñaba como fabricante de fertilizantes. El viejo Fish murió de un infarto de miocardio en la estación Sixth Street del ferrocarril de Pensilvania. La madre de Albert lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años. Ahí fue azotado y golpeado frecuentemente, y después de un tiempo descubrió que disfrutaba del dolor físico. Los golpes le provocarían orgasmos frecuentes, por lo que los demás huérfanos lo molestaban. Fish exhibió un comportamiento sádico y una obsesión por el dolor. Esto lo llevó a convertirse en un asesino caníbal. En la década de 1920, Fish comenzó a traer niños a su trampa. Fue responsable de la desaparición y asesinato de varios menores, utilizando métodos horrendos. Grace Budd, su primera víctima. El 25 de mayo de 1928, Edward Budd colocó un anuncio clasificado en la edición dominical del diario New York World que decía: hombre joven de 18 años desea posicionarse en el país. Edward Budd, 406 West, de la estación 15. El 28 de mayo de 1928, Fish, entonces con 58 años de edad, visitó a la familia de Budd en Manhattan, bajo el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, un granjero de Farmingdale, Nueva York. Al llegar, Fish conoció a la joven hermana de Budd, Grace, que contaba con 10 años de edad. Fish prometió contratar a Budd y le dijo que vendría por él al cabo de algunos días. En su segunda visita, accedió a contratar a Budd y entonces convenció a sus padres, Delia Flanagan y Albert Budd, de dejar que Grace le acompañase a una fiesta de cumpleaños en aquella tarde, en la casa de su hermana. Albert Budd era mozo. Grace tenía una hermana llamada Beatriz. Los 2 hermanos, Albert Budd y George Budd, además de Edward, que era el mayor. Fish se alejó de ahí aquel día con Grace, pero jamás volvió. La policía arrestó a Charles Edward el 5 de septiembre de 1930 como sospechoso del rapto. Charles tenía 66 años de edad y era superintendente de unos apartamentos. Se parecía físicamente a Fish y fue acusado por su alienada esposa. Charles pasó 108 días en prisión, entre su arresto y juicio, verificado el 22 de diciembre de 1930. 6 años después, en noviembre de 1934, una carta anónima fue enviada a los padres de la niña, lo que condujo a la policía hacia Albert Fish. La carta decía: estimada señora Budd, en 1894, un amigo mío fue enviado como asistente de plataforma en el barco de vapor Tacoma, el capitán John Davis. Viajaron de San Francisco a Hong Kong, China. Al llegar ahí, él y otros 2 fueron a tierra y se embriagaron. Cuando regresaron al barco, se habían marchado. En aquel tiempo había hambruna en China. La carne de cualquier tipo costaba entre $1 a $3 por libra.
Así tan grande era el sufrimiento entre los más pobres, que todos los niños menores de 12 años eran vendidos como alimentos, en orden de mantener a los demás libres de morir de hambre. Un chico o una chica menores de 14 años no estaban seguros en las calles. Usted podría entrar a cualquier tienda, pedir un corte en filete o carne de estofado. La parte del cuerpo desnuda de un chico o chica sería sacado y lo que usted quisiera sería cortado de él. El trasero de un chico o una chica, la cual es la parte más dulce del cuerpo, era vendida como chuleta de ternera a un precio muy alto. John permaneció ahí durante mucho tiempo, adquiriendo un gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, robó a dos chicos, uno de 7 y uno de 11 años de edad. Los llevó a su casa, los despojó y desnudó, y los ató a un armario. Entonces quemó todo lo que ellos portaban. Varias veces cada día y noche los azotaba y los torturaba, para hacer su carne buena y tierna. Primero asesinó al chico de 11 años de edad, porque tenía el trasero más gordo, y por supuesto una mayor cantidad de carne en él. Cada parte de su cuerpo fue cocinada y comida, excepto la cabeza, los huesos y de los intestinos. Fue asado en horno, hervido, frito y en estofado. El chico pequeño fue el siguiente. Fue de la misma manera. En aquel tiempo yo vivía en la calle 409E, 100, cercana a la derecha. Él me decía frecuentemente cuán buena era la carne humana, así que decidí probarla. El domingo 3 de junio de 1928 lo visité en el 406 de la calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas. Almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir. La llevé a una casa vacía en Winchester, que yo ya había escogido. Cuando llegamos, le dije que se quedara afuera. Ella recogió flores, subí y me quité mis ropas. Yo sabía que si no lo hacía, las cosas habría de manchar con su sangre. Cuando todo estuvo listo, me asomé por la ventana y la llamé. Entonces me oculté en el armario hasta que ella estuvo en la habitación. Cuando ella me vio completamente desnudo, comenzó a llorar y a tratar de correr las escaleras hacia abajo. La atrapé y me dijo que se lo diría a su mamá. La desnudé, pateó y me rasguñó, y yo la estrangulé, y entonces la corté en pequeños pedazos para poder llevarme la carne a mis habitaciones. La cociné y comí. Cuán dulce y tierno era su trasero asado en el horno. Me llevó 9 días comer su cuerpo entero. Estaba deliciosa, carnosa y jugosa. Nunca la agredí sexualmente, aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado. Ella murió virgen. Billy Gaffney. Un niño de 4 años llamado Billy Gaffney se encontraba jugando en el patio fuera del departamento de su familia en Brooklyn con su amigo Billy Bayton, de 3 años. El 11 de febrero de 1927, ambos chicos desaparecieron, pero el amigo fue encontrado en el tejado del edificio de apartamentos. Cuando se le preguntó sobre qué había pasado con Gaffney, Bayton dijo: el coco se lo llevó. Inicialmente, Peter Kutsinowski era sospechoso del asesinato de Gaffney. Entonces, Joseph Meehan, un conductor de tranvía de Brooklyn, vio una foto de Fish en los diarios y lo identificó como el anciano que vio el 11 de febrero de 1927, tratando de calmar a un niño sentado a su lado en el tranvía. El chico no llevaba chaqueta y lloraba por su madre, y fue arrastrado por el hombre fuera del vehículo. La policía comparó e igualó la descripción del niño con la filiación de Billy. El cuerpo de Gaffney nunca fue recuperado. La madre de Billy visitó a Fish
en una prisión de Sing Sing para tratar de obtener más detalles de la muerte de su hijo. Y Fish confesó lo siguiente: lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí hay una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Llevé al chico ahí, lo despojé, desnudé y até sus manos y pies. Lo amordacé con un trapo sucio que recogí en el vertedero. Entonces quemé sus ropas, arrojé sus zapatos al vertedero. Regresé y tomé el tranvía de la 59 Street a las 2 de la mañana y caminé de ahí a casa. Al siguiente día, cerca de las 2 de la tarde, llevé herramientas, un muy buen látigo de 9 colas, con mango corto. Corté uno de mis cinturones a la mitad. Después corté esas mitades en 6 tiras, de cerca de 8 pulgadas de largo. Azoté su trasero descubierto, hasta que la sangre corrió en sus piernas. Corté las orejas, la nariz. Corté la boca de oreja a oreja, le saqué los ojos. Estaba muerto, entonces enterré el cuchillo en su vientre y acerqué mi boca a su cuerpo y bebí su sangre. Recogí 4 sacos viejos y reuní una pila de piedras. Entonces lo corté en pedazos. Tenía un fardo conmigo, puse su nariz y orejas y unas cuantas rajas del vientre en el fardo. Entonces lo corté por el centro del cuerpo, justo debajo del ombligo. Después, a través de sus piernas, aproximadamente 2 pulgadas debajo de su trasero. Puse esto en mi fardo y con mucho papel le corté la cabeza, pies, brazos, manos y las piernas debajo de la rodilla. Coloqué todo esto dentro de los sacos pesados con piedras y los até y los arrojé en las fosas de agua fangosa que usted verá a lo largo del camino que me va a North Beach. Regresé a casa con mi carne. Tuve el frente de su cuerpo, que me gustaba. Hice un estofado con sus orejas y nariz, pedazos de su cara y vientre. Puse cebollas, zanahorias, nabos, apio, sal y pimienta. Estaban buenos. Entonces partí su trasero, lo corté y puse tiras de tocino junto con el trasero picado. Después lo llevé al horno. Entonces escogí 4 cebollas. Cuando la carne había asado cerca de un cuarto de hora, vertí un poco de agua para la salsa de la carne y puse las cebollas. A intervalos frecuentes rocié su trasero con una cucharada de madera. Así la carne sería agradable y jugosa. En cerca de 2 horas estaba buena y doradita, cocinada. Nunca comí algún pavo asado que tuviera la mitad del sabor de este dulce y pequeño trasero. Comí cada bocado de carne en cerca de 4 días. Al escuchar esto, los policías fueron directamente tras Fish. Finalmente, en 1934, Fish fue arrestado tras un intento de secuestro. El juicio de Albert Fish por el asesinato premeditado de Grace Wood comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 en White Plains, Nueva York, con Frederick P. Close como juez y como abogado fiscal del distrito, Elbert F. Gallagher. James Dempsey fue el abogado defensor de Fish. El juicio duró 10 días. Fish alegó locura y clamó haber escuchado voces de Dios ordenándole matar a los niños. Numerosos psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos que tenía Fish, incluyendo coprofagia, urofilia, pedofilia, sadismo y masoquismo. Pero existía en desacuerdo para determinar cuál de ellos signaba la locura de Fish. El jefe experto de la defensa, Frederick Waterman, un psiquiatra especializado en el desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente, el peor que se recordaba. Otro testigo de la defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fish, con 17 años de edad. Ella describió cómo Fish la instaba a ella y sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde él perdía a posta de pedir que lo golpearan. El jurado lo encontró cuerdo y culpable, y el juez ordenó su ejecución. Después de ser sentenciado, Fish
confesó el asesinato de Francis X. McDonnell, de 8 años de edad. Francis jugaba en el porche frente a su hogar, cerca de Port Richmond. El 15 de julio de 1924, la madre de Francis vio a un anciano apretando y aflojando los puños, caminando sin decir nada. Después, durante el día, el anciano fue visto nuevamente, pero esta vez observaba a Francis y sus amigos jugar. El cuerpo de Francis fue encontrado en los bosques cercanos, donde un vecino vio a Francis y al anciano dirigirse hacia allí aquella tarde. Había sido estrangulado con su ropa interior y sodomizado. Tenía laceraciones en las piernas y le faltaba una pantorrilla. Fish llegó a prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la correccional de Sing Sing. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 p.m. y fue declarado muerto 3 minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida. Justo antes de que accionaran el interruptor afirmó: "No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así, la pesadilla se acabó para siempre". Albert Fish nos muestra que el mal existe y puede manifestarse en las formas más inesperadas. Es crucial estar alerta y proteger a los más vulnerables. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y comparte para más contenidos. Gracias por ver. Recuerda, la historia es una ventana a la comprensión del pasado. Hasta la próxima.